¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a nuestra sesión del sábado 6 de junio de 2020, nuestra materia de cinemática y dinámica para la carrera de Ingeniería Mecánica, tercer cuatrimestre de la Universidad ISA Plantel Jilotepec. Una vez que dejamos atrás la unidad 3 de cinemática de partículas, el método de la energía, vamos a hablar ahora de sistemas de partículas. Si se dan cuenta, en esta ocasión la única diferencia es que estamos hablando en plural, ¿no? Hasta ahorita los problemas que hemos abordado hemos estudiado únicamente el movimiento de un solo objeto sujeto a una fuerza o múltiples fuerzas, y a partir de él hemos estado estudiando el movimiento, la velocidad, la aceleración e incluso la cantidad de energía que posee al momento de desplazarse. A partir de ahora vamos a empezar a estudiar cuando dos o más partículas interaccionan entre sí, cuál es el resultado de estas, ¿no? Entonces, sin más por el momento, pasemos a desarrollar nuestro temario primero, toda la parte teórica, y posteriormente algunos ejercicios. Y bueno, el primer tema que vamos a abordar es la aplicación de las leyes de Newton al movimiento de un sistema de partículas, que son las fuerzas efectivas. Una disculpa, ahora sí vamos a leer el texto, es mucha teoría, y dice: para deducir las ecuaciones de movimiento de un sistema de n cantidad de partículas, se empieza escribiendo la segunda ley de Newton para cada partícula individual del sistema. Considere a la partícula P subíndice I, donde 1 es mayor o igual que I, que es mayor o igual que n. Sea la masa de I, la masa de Pi y la aceleración de I con respecto al sistema de referencia newtoniano origen X, Y, Z. La fuerza ejercida sobre Pi por otra partícula, Pj del sistema, como lo muestra la figura denominada fuerza interna, se denotará por F subíndice IJ. La resultante de las fuerzas internas ejercidas sobre Pi por todas las demás partículas del sistema será entonces la sumatoria desde J igual a 1 hasta n cantidad de partículas de FJI, donde FJI no tiene significado y se supone que será igual a 0. Al denotar, por otro lado, mediante F subíndice J, la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre Pi, se escribe la segunda ley de Newton para la partícula Pi en la forma siguiente. Que tenemos aquí es las fuerzas de I más la sumatoria de las fuerzas JI es igual a la masa de I por la aceleración de I. Y esta sería nuestra ecuación 1 de distintas partículas, aplicándoles la segunda ley de Newton. Y bueno, al denotar por RI el vector de posición de Pi y tomar los momentos alrededor del origen de los diversos términos en la ecuación 1, también es posible escribir esta ecuación, que es la ecuación número 2, y dice el vector RI por la fuerza I más las sumatorias desde J igual a 1 hasta n cantidad de RI por FJI es igual a RI por la masa de I por la aceleración de I. Si se repite este procedimiento para cada partícula del sistema, se pueden obtener n ecuaciones del tipo 1 y n ecuaciones del tipo 2, donde I tomará sucesivamente los valores de 1, 2, 3, así hasta n cantidad de partículas. Los vectores MI a I se denominan las fuerzas efectivas de las partículas. En consecuencia, las ecuaciones que se obtienen expresan el hecho de que las fuerzas externas Fi y las fuerzas internas F y J que actúan sobre las diversas partículas forman un sistema equivalente al sistema de las fuerzas efectivas MI a I, es decir, un sistema puede sustituirse por el otro. Y bueno, de acuerdo a lo que leímos anteriormente, es necesario realizar un análisis de las fuerzas internas F y J. Advierta que estas fuerzas ocurren en pares y tenemos F y J y FJI. Están, un momento, en esta parte, F y J y FJI, donde F y J representa la fuerza ejercida por la partícula J sobre la partícula I y FJI representa la fuerza ejercida de la segunda sobre la primera. Aquí tenemos este ejemplo. Si se dan cuenta, son de sentido contrario.
Ahora bien, de acuerdo con la tercera ley de Newton, ampliada por la ley de la gravitación de Newton a partículas que actúan a distancia, las fuerzas 1 y 2 son iguales y opuestas y tienen la misma de acción. Por lo tanto, su suma vectorial deberá darnos 0. Y la suma de los momentos alrededor del origen será el radio I por la fuerza IJ más RJ por FJI es igual, y ahora sí de manera vectorial, a RI por FIJ más FJI más RJ menos RI por FJI. Y el resultado de esto nos dará 0, ya que los vectores RJ y RI en el último término son colineales. Bueno, al agregar todas las fuerzas internas del sistema y sumar sus momentos alrededor del origen, se obtienen las ecuaciones, estos dos términos, de la izquierda y la derecha, que corresponden a la ecuación número 3, que expresa el hecho de que la resultante y el momento resultante de las fuerzas internas del sistema son 0. Al volver ahora a las n ecuaciones 1, donde i toma el valor de 1, 2, 3, hasta n, se suman sus miembros del lado izquierdo y los del lado derecho. Tomando en cuenta la primera de las ecuaciones 3, es decir, esta, podemos obtener que la sumatoria de igual con 1 hasta n de fj es igual a la sumatoria de i igual con 1 hasta n de mi por ai. Y esta sería nuestra ecuación 4. Ahora, al proceder de manera similar con las ecuaciones 2 y tomar en cuenta la segunda parte de las ecuaciones 3, se obtiene que la sumatoria de i igual con 1 hasta n de RI por FI es igual a la sumatoria de I igual con 1 hasta n del radio I por la masa I, aceleración de I. Y esta sería nuestra ecuación número 5. Ahora bien, las ecuaciones 4 y 5 expresan el hecho de que el sistema de fuerzas externas y el sistema de las fuerzas efectivas MI-AI tienen la misma resultante y el mismo momento resultante. Al recordar la definición para dos sistemas equipolentes de vectores, se puede consecuentemente enunciar que el sistema de fuerzas externas que actúan sobre las partículas y el sistema de las fuerzas efectivas de las partículas son equipolentes, como lo muestra la figura. Entonces aquí tenemos nuestras tres fuerzas, nuestras tres partículas, y las tres pueden ser descompuestas por M1A1, M2A2, M3A3. Y bueno, pasamos al siguiente tema, que es cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas. Vamos a seguir retomando las mismas ecuaciones que planteamos con anterioridad. Y efectivamente, las ecuaciones 4 y 5 que se obtuvieron en la sección anterior para el movimiento de un sistema de partículas pueden expresarse en una forma más condensada si se introduce la cantidad del movimiento lineal y angular del sistema de partículas. Al definir la cantidad de movimiento lineal L del sistema de partículas como la suma de las cantidades de movimiento lineal de las diversas partículas del sistema, se escribe que el momento lineal de la partícula es igual a la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de la masa I por la velocidad i. Recordemos que el momento lineal es masa por velocidad, y esta sería nuestra ecuación número 6. Ahora bien, si se define la cantidad de movimiento angular h subíndice O alrededor del origen del sistema de partículas, se obtiene que el movimiento angular HO es igual a la sumatoria desde i igual con 1 hasta n de RI por masa de I por velocidad de I. Y esta sería nuestra ecuación 7. Toda vez que recordemos que el momento es fuerza por distancia, ¿no? Por ahí vendría una variación. Y por último, al diferenciar ambos miembros de las ecuaciones 6 y 7 con respecto a t, es posible obtener nuestra ecuación número 8, que queda expresada de esta forma. Ahora bien, haciendo un análisis durante la diferenciación de las ecuaciones 4 y 5 y las 6 y 7, es posible obtener estas dos expresiones, que van a ser nuestra ecuación número 9 y nuestra ecuación número 10, que es sumatoria de fuerzas igual al
momento lineal de la partícula y la sumatoria de momentos con respecto al origen igual al momento angular de la partícula. Sería nuestra ecuación número 10. Y bueno, regresamos una. Por mi parte sería todo. Hasta aquí dejamos el desarrollo de estas fórmulas, de estos modelos matemáticos. Continuaremos con una serie de ejercicios. Cualquier duda estamos a su disposición. Y por favor no se olviden de comentar. Saludos.